o sin antes grabar. Vamos muy bien, ¿verdad? Manita arriba si me van entendiendo por el momento y me pareció adecuado y pertinente observar como todos esos inconvenientes, esas cosas que se le aparecen en el camino y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aparece el ojo? ¿Por qué no me recorta? Todo eso me pareció importante porque eso es lo que a uno se le presenta y no sabe cómo resolverlo o qué es lo que está sucediendo. Entonces, que me pase esto a mí en esta clase es importante. Me parece que es la clase que tiene que ser. Es decir, cometer errores y mostrar cómo resolverlos es la clase que se debe mostrar, porque uno a veces queda como que, ¿y ahora qué hago aquí? Perfecto, vamos muy bien. Vamos ahora sí a Photoshop nuevamente. Estamos aquí y vamos a la herramienta de selección rápida, que es como un pincelito. Y bueno, este es como va seleccionando eh, en este caso, miren, como yo no tengo una capa, no tengo una capa en la que estoy trabajando, es la capa 1, es capa 1, no en la 1 ni 2, sino en la capa 1, en la que está vacía, no hago nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún píxel de pigmentación o de información. Para ello tendré que ir a la capa 2 o a la 1, cualquiera de las dos. En este caso, la 2 la voy a hacer. Y voy a ir a los labios, ¿ok? Y bueno, ahora sí me muestra que he hecho una selección y que ya está arriba y que ya la he hecho arriba. Y aquí ya comienzo a hacer la selección en los labios. Y miren que esta herramienta de selección rápida, voy a deseleccionar un poco. Voy a comenzar aquí en los labios nada más, ¿ok? ¿Por qué lo hago en los labios? Porque los labios tiene otro tono. Y al hacer de otro tono, él me separa los tonos. Miren, él me separa un poco el tono rojo de los labios con el tono de la piel. Y aquí hago una selección rápida como de esta parte, ¿verdad? De la boca, nada más. Si yo me llego a salir un poquitito a la piel, todo se empieza a regar como que a la piel. Se empieza a regar muchísimo porque empieza a seleccionar otros píxeles de color y tenemos que tener en cuenta que si de pronto coge un color que está contenido en toda la fotografía, de pronto toda la empieza a seleccionar. Así que esa herramienta de seleccionar, tenemos que ser como muy cuidadosos de no pasarnos mucho. Y por ejemplo, ya se está pasando, por eso es que está seleccionando así todo. Perfecto. Control D de seleccionar. Voy a seleccionar nuevamente aquí en la pupila. Listo, el negro. ¿Y qué puedo hacer aquí? Que esa selección ya está y puedo ir a otra parte y seleccionar otra parte. Ir a otra parte y seleccionar otra parte. Que me parece también adecuado para cuando uno tiene que seleccionar algunas secciones y no un rectángulo, una elipse, solo un sólido en una sola o en una figura en un solo espacio, no, en varios espacios. Y si yo quisiera quitar parte de aquí, por ejemplo, aquí se me fue acá hasta acá y no quiero que se me contamine esto hasta acá. Miren que bordé exactamente a donde comienza la piel. Si fuera más exacto los píxeles de información de un color a otro o de una textura a otra, lo recorta más exacto, ¿ok? Pero si yo no quisiera que se fuera hasta acá, yo tengo que quitar esto que hice aquí. Y para ello están unas herramientas que están en la parte superior. Miren que en la parte superior vemos un pincel y que viene con una flechita y si yo la despliego me dicen que no hay herramientas de medidas de pincel, viene un estándar. Pero al lado me dice que es uno que es selección nueva, otro que dice añadir selección y otro que dice restar selección. Voy a quitar selección. Con la herramienta de quitar selección voy a aquí, a esta parte de aquí. Y la empiezo a quitar lo que no quiero que quede seleccionado. Esto de aquí no quiero que quede seleccionado. Entonces le digo que esto de aquí no. Muy bien. Y me lo quita, me quita esa selección. Estas tolerancias de selecciones, ¿cómo estoy haciéndolo? Perfecto, ahí está. Muy bien. Estas tolerancias de selecciones también las podemos graduar, bueno, con la dureza del pincel, que ahorita la veremos cuando utilicemos pincel, y con el tamaño del pincel, porque el tamaño del pincel también dependerá de lo que yo seleccione. Es decir, que si tengo una pieza muy grande que seleccionar como toda esta piel,
pues no seleccionaría un pincel pequeño, sino uno grande para seleccionar todo esto. Y cuando llegue ya a detalles, pues seleccionaría un pincel mucho más pequeño para llegar a los bordes, ¿ok? Eso ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a cambiar proporciones de pincel, porque tenemos que llegar, por ejemplo, a delinear pestañas, a delinear, perdón, sí, pestañas, a delinear pestaña por pestaña. Y para ello, pues también tenemos que hacer cambio de pincel a cada rato, a casi que a veces lo suelo dejar a 2 píxeles para hacer lo que es una pestaña, delinear una pestaña. Entonces, siempre estamos cambiando de tamaño, cambio de proporción, nuevamente, por ejemplo, para la boca no sería un tamaño pequeño, buscaría un tamaño adecuado para seleccionar una boca. Miren, ahí, por ejemplo, se contaminó todo, se empezó a regar, claro, todo se empezó a unir. De seleccionar, control D, entonces para la boca sería como este pincelito, y cuando ya esté aquí en el borde, disminuiría el tamaño del pincel. Voy acá, tamaño del pincel, menos tamaño y me acerco. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Perfecto. Miren, ahí está. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Esta herramienta de selección de lazo va a ser bastante útil, pero como nos damos cuenta, cuando se nos riega, cuando se nos sale, tenemos que quitar la selección que no queremos. Entonces, quitar ahí, quitar acá. Y a veces cuando no queremos, cuando queremos quitar una parte, se nos pasa el pincel y se nos quita. Eso es lo malo del pincel de selección. Creo que hay pedazos que uno a veces quisiera quitar y se le va otra vez y vuelve y pone donde no quiere. Es decir, es más, más orgánico la manipulación, pero por ende tiene que tener mucho más cuidado. La varita mágica. Vamos a la varita mágica. ¿Cuándo utilizamos la varita mágica? Cuando son casi que sólidos los elementos y las texturas y los colores sólidos, porque cuando no, pues empieza a seleccionarnos por pedazos, miren, así. ¿Por qué? Porque aquí tiene la varita mágica tiene unas tolerancias. Y si yo le doy acá, miren, arriba, en la parte superior, dice tolerancia 32. Si yo le doy una tolerancia 10, vamos a ver qué pasa. Bueno, selecciono una parte, vamos a una tolerancia 5 o 4. Ok, ¿qué pasa? Que me selecciona muy poco, es decir, que no selecciona tanto porque la tolerancia no es tan grande. Miren, aquí por ejemplo, negro, negro, y tengo que estar seleccionando por partes. A veces es buenísimo controlar la tolerancia, porque si no controla la tolerancia, se me esparce todo lo que selecciona la varita mágica. Entonces, en este caso, que es negro acá abajo, yo necesito una tolerancia más grande, una de 30. A ver, bien, me selecciona partes más rápidos. Miren, ahí están. Acá, por ejemplo, miren todo este pedazo en tolerancia 30. Cambio la tolerancia a tolerancia 4 otra vez. Y voy aquí. Miren, ya con tolerancia 4, esta parte de acá ya no lo selecciona tan grande. Es como más pequeña la selección porque la tolerancia de píxeles es menos. Y si le doy 2, mucho menos. Miren, pedacitos, pedacitos, pedacitos. Entonces, hay veces que sí las necesito que me seleccione por pedacitos, pero hay otras veces que yo necesito que me seleccione un pedazo completo. Por ejemplo, en este caso, yo necesito que me seleccione todo esto, no solo ese pedacito, ni esto, porque me va a quedar manchado y pedaceado. No, necesito todo un bloque. Entonces, tolerancia 30 y vamos a ver hasta dónde ya veo que empieza a seleccionar un pedazo más grande. Vamos hasta donde me tolera más. 50. Bueno, veo que con 50 empieza a seleccionar una parte de la cabeza y del cabello. Voy a borrar esa parte, ¿ok? Delete. Miren, si yo borro esa parte, se va parte del cabello. Entonces, esas selecciones, cuando empiezan a irse las tolerancias muy altas, muy grandes, yo diría que tenemos que correr, tenemos que ser muy sensibles y no pasarnos de la tolerancia para precisamente no seleccionar partes que no quiero que se vayan. Para ello tendré que ir controlando la tolerancia e ir viendo cuál sería como la más adecuada. Por ejemplo, 20 me parece bien, con 20 me parece bien, y miren, ya uno empieza a eliminar, me empieza a eliminar como por secciones,
y no se entra tan agresivamente a la imagen. ¿Ok? Esto es un ejemplo, nada más. Estoy aquí seleccionando por tolerancias. El ejemplo de tolerancias, nada más. ¿Ok? Control Alt Z, 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 hasta donde me dé. A ver. Perfecto, me regresó todo. Entonces, tolerancia 100. ¿Qué pasa si es tolerancia 100, profe? Pues prácticamente va a seleccionar todo, miren. Entonces, si yo le doy delete, pues va a eliminar todo. Entonces, a menos tolerancia, menor cantidad de selección. Es más a detalle la selección. No, a uno le toca seleccionar por partes. Pero vuelvo y repito, esto depende de cada uno a las necesidades de la imagen. No hay un estándar de tolerancia. Esto depende de cómo yo quiera seleccionar. Por eso la varita mágica a veces funciona y a veces no. ¿Cuándo funciona bien? Cuando son elementos sólidos, cuando son sí, figuras sólidas y texturas sólidas y colores sólidos. Y cuando los recortes no son tan texturados y no son tan fragmentados como en este caso que el cabello. Voy a deseleccionar, control D, deseleccionar. Miren que aquí el cabello tiene bastante pelitos atravesando y al fondo quedan partes oscuras. Entonces aquí la varita mágica se va a entrar a esas partes oscuras con esa tolerancia. La voy a bajar a 20 para que nos entre hasta allá. Y miren que ya no entra hasta allá, pero tendría que estar añadiendo. Aquí, si selecciono en otra parte, se va la selección, ¿verdad? De donde yo tengo. ¿Qué debo hacer para que se añada? Miren que la parte superior vuelve y juega. Como en la herramienta de lazo, dice que hay añadir selección y restar selección de la misma manera. O formar inserción con selección. Intersección, perdón, con selección. Entonces, si yo quiero añadir selección, simplemente la herramienta de lado y comienzo a añadiendo. Y aquí, por ejemplo, ya la tolerancia mucho menos, porque recuerden que aquí la tolerancia comenzó a ser súper sensible. Entonces, 4, 3 está bien para ir seleccionando pedacitos. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Esto no debería de hacerlo así. Yo digo es para que entendamos las tolerancias. No es que tenga que hacer así el recorte, ¿no? Esto sería una cosa absurda hacer un recorte así. Queda muy comido como si estuviera comido con los dientes. Esa es la falla de la varita mágica, que cuando le damos, por ejemplo, alguna alteración, algún recorte, cuando uno selecciona con varita mágica y hace recorte, pues la verdad le queda así, como si lo hubieras recortado con los dientes. Entonces, no es muy recomendable cuando no son sólidos, cuando no son texturas sólidas y cuando hay cabello y cuando hay texturas. ¿Por qué? Precisamente porque nos va a recortar de esa manera, como si estuviéramos recortando con los dientes. Miren esa parte. En cambio, ya aquí, cuando son más rectos, miren la parte donde está más la diferencia entre la piel y el cabello, que es aquí. La línea es más recta, no es tan comido con los dientes. Pero si yo me acerco a la fotografía, lo más seguro es que este corte no sea perfecto. Y entonces yo aconsejo que varita mágica no la usemos a menos de que sea sólido, sólido, sólido. Miren cómo quedó por dentro la imagen. Miren ese recorte tan... No, es que ese recorte no tiene nombre. No tiene nombre este recorte. Miren esas muelas tan horribles. Y claro, de lejos parece que no tuviéramos nada, ¿verdad? Parece que estuviéramos re bien, como si no hubiera pasado nada, pero no, eso está totalmente, perdón. Miren, por ejemplo, a esa distancia dejo la selección y parece que estuviera bien recortado aquí entre la cara y el cabello, aquí. Esta parte de aquí parece que estuviera bien recortada, pero si ya nos acercamos, no, hágame el favor, miren ese recorte. Entonces, vamos a evitar varita mágica. Control Alt Z, Control Alt Z, Control Alt Z. Control Alt Z. Control D. Perfecto. Listo. Entonces, varita mágica, lazo, selección rectangular, mover, recortar y ya nos quedan estas herramientas de acá abajo. Voy a hacer la primera
que es la herramienta de aquí, herramienta pincel corrector puntual. Recuerden que cada herramienta, perdón, hay una herramienta que se me queda acá arriba, que es la cuenta gotas. Esta la vamos a ver ahora que empecemos a seleccionar color. ¿Ok? Voy a ir a la herramienta de aquí, de herramienta de parche o herramienta de corrector puntual o herramienta de recorte, que se la va a ver por aquí. Y estas herramientas de corrector puntual, herramienta de pincel corrector, herramienta de parche, herramienta de movimiento con selección de contenido, herramienta de pincel de ojos rojos, estas herramientas sí que las vamos a utilizar cuando sean limpiezas de piel rápidas, cuando son granitos rápidos y que los queremos eliminar rápidamente, sin llevarnos a un extremo de limpieza de piel cuando son separación de frecuencias. En este caso, solo vamos a hacerlo así, con esta herramienta de pincel corrector puntual. Lo vamos a seleccionar y como veo, el pincel tiene un tamaño muy pequeño. Con la tecla del, perdón, con el mouse derecho, con el botón mouse derecho, vamos a la proporción del pincel. Vamos a ampliar la proporción del pincel y voy a acercarme ahora hacia la imagen cada vez que hago y miren que el pincel va cambiando el tamaño. Muy bien. Ahora sí, ¿qué tamaño, profe, vas a seleccionar? ¿Qué tamaño selecciono yo? Depende de la cantidad que yo vaya a cambiar. Es decir, me voy a acercar nuevamente a la imagen. Perdón. Control A, Z. Hasta este tamaño me voy a acercar, ¿ok? No debo de acercarme mucho o cuando me acerque mucho y comience a limpiar, tengo que estar acercándome y alejándome. ¿Por qué? Porque si lo hago de una sola distancia, cuando yo me aleje y he limpiado mucho la piel, tal vez me queden granitos, puntitos circulares como si fuera un colador. Y eso es porque no me he alejado para estar viendo a dónde estaba limpiando. Entonces, tener cuidado. Entonces, ¿qué tamaño del pincel? En este caso, tengo una mancha aquí en la frente y ese tamaño del pincel tal vez está muy grande, mucho más pequeño al tamaño de la mancha. Listo. Le doy pincel ahí y no más, no más. Miren, ahí quedó. Vamos a ver el antes que está abajo. Antes y después. Antes y después. ¿Ok? Voy a hacer otra vez. Acá hay una manchita pequeña. Pincel ahí. Pincel acá. Pincel aquí. Pincel acá. Pincel aquí. Hay una manchita por aquí y listo. Por aquí hay una manchita, miren, como de delineador que se le ha caído de la pestañina. Listo, se fue por aquí y se ha ido. Esto depende de la fotografía, ¿ok? Tengo que estarme alejando constantemente porque si no me alejo, perdón, si no me alejo y no estoy viendo que en dónde hice esos granitos y estoy haciendo mucho puntito, mucho puntito y después me alejo, veo que le hice mucha mancha en vez de quitar mancha, ¿ok? En este caso, creo que esos puntitos fueron suficientes. Por aquí hay otro, herramienta de corrector puntual. Miren, aquí hay una manchita negra. Perfecto. En este caso, no nos acerquemos mucho a los bordes. ¿Ok? ¿Cómo así, profe? ¿Qué está queriendo decir? Si tuviera una mancha aquí en el borde entre el cabello y la piel, yo no me acercaría aquí porque en vez de limpiar, a veces ensucia. ¿Ok? Control Z, control Z. Aquí, por ejemplo, que me acerco mucho entre la nariz y la piel de afuera. Y él comienza a sacar, miren, como a ensuciarse, como a meter pedazos de lo de afuera, de la contaminación del color de afuera y no a limpiarlo. Entonces, tener cuidado que cuando hagamos esos bordes, no, es decir, yo no aconsejo hacerlo con esta herramienta de pincel cuando llegamos a los bordes. Cuando son así lejos de la superficie de borde, está bien, está bien. De hecho, miren, esta parte de las manchas de la boca, con este pincel, corrector puntual, está suficiente, más que suficiente. Veo que ¿qué está haciendo aquí la herramienta? Está clonando, es decir, está cogiendo muestras de otras partes de la piel similares a la parte que yo estoy tapando para taparla, nada más. Se aconseja que lunares y cicatrices
no se borran. En este caso los voy a borrar como ejemplo nada más, pero se conservan porque son señales que caracterizan al personaje. Entonces, si le quito de pronto una cicatriz, un lunar que caracteriza al personaje, pues, si esa persona no está de acuerdo, pues prácticamente estoy engañando o alterando una imagen que no es permitida o no me dio el permiso de hacerlo. Entonces sería como que no adecuado, no pertinente. Tiene que ser siempre concedido por la persona que uno esté haciendo esta alteración de corrección de imagen, de corrección de granitos, de tamaño, de quitarle la papada, todo eso, ¿ok? Miren, esto así me voy a demorar un poquitito, pero no importa, lo estoy haciendo con toda la paciencia, pero y aunque no se note mucho ahorita, porque es muy insignificante lo que he hecho, cuando ya hacemos el antes y el después, sí creo que se empieza a notar un poquito más. Vamos a ver el antes y el después. Ahí ya empezamos a notar, sí, miren, ahí hay una cantidad de granos y manchitas y cuando lo ponemos se empiezan a ir. Esta es una herramienta súper, súper rápida y recomendada, porque miren qué rápido que yo elimine granitos. Entonces, para quitar granitos y acné, pues esta herramienta de parche de corrector puntual me parece que funciona muy bien. Vamos a ver la otra, control J nuevamente, 2 nuevamente, perfecto. Ahí la tenemos nuevamente con sus granitos. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque vamos a abrir otra herramienta. Nuevamente, a esa herramienta de corrector de pincel puntual, vamos a hacer corrector de pincel. Herramienta de pincel corrector, nada más. Listo, me dice, cuando hago pincel aquí, me dice que tengo que definir, ahora sí, yo, el punto de origen para tapar esta manchita. Me voy a acercar un poco más para que la veamos más claramente. Quiero borrar este manchita negra que es de la pestañina de las pestañitas. Entonces, vuelvo ahora sí, herramienta pincel corrector. Mouse, le doy clic y me dice que no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? Yo tengo que seleccionar la muestra que voy a tapar. Entonces, con la tecla Alt, cambia el círculo. Si se dan cuenta que el círculo está solo círculo y cuando le presiono la tecla Alt se vuelve como un eje, significa que con ese eje puedo seleccionar la muestra que va a tapar o la textura con la que voy a tapar encima. En este caso, la de al lado, porque está muy enseguida y no quiero cambiar ni el color, ni la textura, ni la temperatura, nada, que conserve muy bien. Ahora sí, voy a taparlo. Ahí está. Y de hecho, cuando lo muevo, él me muestra que el cursor está al lado, miren. Y si sigo la pincelada, él sigue al lado, 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 al lado. ¿Ok? Es decir, como si estuviera copiando lo que está en la muestra que he seleccionado. Nuevamente, control al Z y lo voy a mostrar nuevamente, control al Z. Control al Z, control Shift Z. Control al Z es para deshacer y control Shift Z es para rehacer. ¿Ok? Que esos comandos a veces son prácticamente nos van a salvar horas y horas y horas. Nuevamente, si yo seleccionara una muestra que no es de ese color, por ejemplo, una muestra de acá del ojo, aquí, y comienzo a tapar con el ojo, pues yo no tapo, sino que empiezo a clonar lo de arriba, miren, con la muestra del ojo. Y ahí quedó. Entonces, tengan cuidado con qué van a tapar esa manchita y que la muestra sea lo más cercano posible para que no nos cambie ni textura ni color, a menos de que si lo que está al lado está igual de manchado, pues no, vamos a la parte que esté limpia, seleccionamos y comenzamos a quitar. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta herramienta de selección puntual? Que me parece importante, que cuando nosotros aplicamos la herramienta, él no la aplica directamente encima de la muestra, sino que la mezcla la muestra con el del fondo. Y eso sí que me parece adecuado, porque si fuera un parche totalmente como un clon, como un tapón de clonar que la vamos a ver,
pues se notara el recorte, se notara la textura que es de otra parte y no la fusionara. Aquí la fusiona, miren, yo la muestra con la mancha, la fusiona y la quita. Entonces me genera una muy buena limpieza en algunos casos. Miren, por ejemplo, este caso que acabé de hacer. Tengo la muestra de acá, ¿no? Y comienzo a limpiar esta manchita de aquí, así. Y como la muestra es más oscura que el lugar que estoy limpiando, en lugar de limpiar, pues me comienza a generar como manchas, miren. Control al Z y ahí, miren, control Shift Z, control al Z. No cambio la mancha, hago otra mancha. Miren, aquí hay otra mancha y ahí está otra mancha. Entonces, esa herramienta no me funciona así. Me funciona como para pedazos también muy puntuales, muy pequeñas selecciones. No estemos haciendo selecciones grandes y tapando grandes, abarcando grandes espacios porque eso se va a manchar. Es decir, si yo abarco grandes espacios y aquí tengo granitos, bastantes granitos, y si yo lo hago uno por uno, es más fácil que comenzar a toda la nariz aquí, que yo quiero, no, que de una vez todo, no, ya quiero limpiar todo y no me doy la paciencia de hacerlo grano por grano, sino de una vez toda esa nariz y ya me libré. Pues no funciona así, porque en lugar de limpiar, estás es ensuciando. Miren esa mancha que generó. Ahí, a esa otra. Y eso que ahí estoy cerca, si yo me alejo, la mancha se va a notar mucho más. Mírenla. Control Alt Z, Control Shift Z. Entonces, en esos casos, esa herramienta no es para hacer grandes espacios, porque nos va a manchar. Pedazos muy pequeños, pedazos con muestras muy pequeñas y con muestras seguidas. Vuelve y juega. Herramienta, la muestra de al lado, con la tecla Alt, selecciona muestra y voy a borrar ahora sí este de aquí. Y como lo fusiona, muy bien, lo borra, porque fusiona la muestra con el fondo que estoy limpiando. Esta de acá, perfecto. Selecciono muestra de al lado y la limpio. A ver qué tal me queda ahí. Muy bien, este de acá. Perfecto. Aquí. Muy bien, aquí hay otra manchita. Así lo voy haciendo poco a poco y lo voy observando. Es decir, me voy alejando para ver si en realidad no hice un daño o lo borré bien. Perfecto. Antes y después. Y veo que ya he quitado esas manchitas. ¿Ok? Esa es herramienta de pincel corrector. Ahora sí, herramienta de parche. Esta herramienta de parche me encanta, me gusta mucho. La cojo de parche, la herramienta de parche. ¿Por qué? Porque vuelve y juega lo mismo. Es una herramienta de pincel puntual y con la fusión de la muestra con la muestra de abajo. Por eso me gusta mucho, porque no te la altera, sino que también te la fusiona y no te deja un parche ahí, un recorte nuevo, ¿no? Sino que te lo fusiona. Nuevamente, herramienta de parche y miren que ya la herramienta ha cambiado su forma. Tiene una formita como precisamente de parchecito, ¿no es cierto? Ahora sí, con la herramienta de parche selecciono nada más lo que quiero y lo muevo. Miren, muevo a la muestra que quiero poner encima. Perfecto. Nuevamente, selecciono esto que quiero limpiar y muevo con el mouse y veo qué textura, qué color me quedaría mejor. Ahí. Miren, perfecto. Nuevamente acá abajo tengo este granito, selecciono y muevo con el mouse presionando el botón izquierdo sin dejarlo de presionar. Puedo desplazarme, miren, y veo la muestra, si es de otro color, si es del mismo temperatura, la misma textura, que se me asemeje. Perfecto, por aquí. Muy bien, miren, ahí está. Perfecto. Aquí hay un granito. Selecciono y limpio. Muy bien. Nos va a quedar una tarea, ¿ok? La tarea es que limpien esta foto o si tienen una fotografía de un modelo con una piel un poco más contaminada, que la pueden bajar de internet o qué sé yo, tomarla ustedes, no hay problema. La idea es que suban las fotografías el antes y el después. Y que, bueno, practiquen con la mayoría de herramientas,
Porque vuelve y juega. Aquí esta funciona, pero en este caso, pero en otros casos puede que no funcione. Puede que esta mancha, esté una mancha por aquí a un lado y comienza a moverme. Y en vez de limpiar, miren, mancha. Control Z, control Z, control Shift Z. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, que estoy en el borde. Miren, en vez de limpiar, si yo estoy muy al borde, me va a manchar. Miren. Entonces, esa herramienta para los bordes, vuelve y juega. Yo no lo aconsejo. Cuando sean bordes, utilicen la herramienta de tampón de clonar, que es más exacta. Pero, por ejemplo, ¿qué son estas manchitas? Y yo no voy a seleccionar una muestra que también está manchada. ¿Por qué? Porque me va a meter la mancha ahí encima. La idea es que me quite la mancha, es decir, voy a buscar una que no tenga tanta mancha, que sea más neutra. Y vuelve y juega. No vamos a seleccionar pedazos y fragmentos grandes porque no funciona de esa manera. Photoshop no funciona con afán. La verdad, el afán en Photoshop no acompaña. Si yo selecciono todo este pedazo y digo, esto está una mancha grande y la voy a cambiar por esta parte de acá, podemos correr el riesgo de que se altere un poco la textura. Podemos correr el riesgo. Miren, me voy a alejar un poco porque ahí, como estoy tan cerca, casi no noto la piel. No noto la diferencia. Ahí está. Miren cómo estaba antes, miren cómo está después. La verdad, me gusta más cómo estaba antes que cómo está después con ese grano, de ese salpullido que tiene. Entonces, estas herramientas tendrán que ser en algunos casos que no están cerca a los bordes, que me funciona, que no me salpica mancha, que sí me da resultado y si no, simplemente no la aplico. Control al Z y regresamos. Perfecto. Pero en partes puntuales, pues sí que nos va a funcionar. Por ejemplo, acá tengo este puntito aquí y tengo acá al lado. Y estas cosas tenemos que hacerlas así, acercarnos, limpiar y alejarnos y ver si hemos alterado mucho la imagen y si no, tenemos que limpiar, que no se note. La idea es que nuestra afectación en la imagen no se note. Eso es. Cuando nosotros hacemos una alteración y la gente no se ha dado cuenta que nosotros hemos alterado la imagen, hemos hecho un buen trabajo. La gente va a creer que no tiene ni Photoshop. Y ahí está hecho un buen Photoshop. Miren, por ejemplo, aquí manché, control A, Z, ahí está. Entonces tengo que buscar otro lado de muestra. Por acá, por aquí, por ahí. Tengo que estar revisando muestras a cada rato. Y paciencia, paciencia. Ahora sí, ser muy conscientes, como que empezar a identificar que hay manchas. A veces el ojo no las identifica. Pero, por ejemplo, esta ojera yo la quitaría. La voy a hacer así toscamente, así, de una, sin miedo. Voy a seleccionar un pedazo de acá, a ver, de aquí. A ver que lo pongan ahí encima, a ver cómo queda. Me manchó. Miren, la mancha. ¿Por qué? Porque la textura que cogí es de otro lado, donde sí hay textura, donde hay poro. Y lo que yo estoy limpiando casi no tiene poro. Entonces, la muestra que tengo que hacer para tapar esta ojera tiene que ser muy seguida, muy de aquí. Vamos a ver cómo tapa esa. Esa parece que mejora, pero me deja manchas. Y como lo estoy haciendo así, pedazos grandes, comienza a manchar. Tengo que estar siempre como que quitando esas manchas que se alteraron. Mejor dicho, estar siempre como que controlando. Vamos a ver el antes, vamos a ver el después. Me voy a alejar. Esto estoy haciéndolo todo muy rápidamente, ¿no? Tengo que hacerlo con más paciencia, ojo. Estoy aquí volando, volando, volando y dele y dele y dele. No, tengo que hacerlo más paciente, con más conciencia y con más cuidado. Vamos al antes, vamos al después. Muy bien. El pincel. Ahora sí, ya se va a acabar el tiempo. Y la última herramienta que me queda por hoy es esta herramienta de pincel. Y la herramienta de pincel la vamos a llegar hasta solo al pincel primero, ¿ok? Solo quiero mostrar que tenemos tamaño y dureza, ¿ok? Y lo voy a hacer con el rojo, eso. Y en una capa nueva. Siempre abramos capa nueva para pincelar color, ¿ok? El pincel puede ser de dureza 100, que nos deja una línea marcada, o de dureza 0%, que nos deja como un degradé en los bordes, ¿ok? Y el pincel tiene varias muestras, como nos damos cuenta acá abajo. Yo aconsejo coger nada más el que viene con durezas para poder seleccionar la dureza.
Y en algunos casos, yo lo que suelo hacer es cambiar la forma del pincel. Así, a un poco más diagonal y con bordes. ¿Por qué? Porque de esa manera yo tengo un borde más filoso y un borde más grueso. Y de esa manera yo también puedo entrar a partes más angostas. Y de hecho a veces lo suelo hacer mucho más delgadito para que me alcance a unas partes más angostas. Y como se dan cuenta, uno puede cambiar la posición del pincel. Entonces puedo entrar de una forma más delgadita hasta el borde sin hacerlo más pequeño el pincel. Simplemente cambiar como la forma del pincel, dejarlo más plano y cogerlo más en borde. ¿Ok? Entonces, este pincel sí que lo vamos a utilizar tanto en tamaño, en dureza y en proporción. ¿Ok? Hoy vamos a dejar solo hasta limpieza de piel. El pincel lo vamos a trabajar cuando hagamos ya máscaras de capa. Pero por el momento quería mostrarles que tenemos la opción de cambiar tamaño, cambiar dureza y cambiar forma de pincel. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar cuando hagamos las herramientas, bueno, de selección de lazo, esa herramienta de acá de, bueno, casi que todas las herramientas que tienen como la opción de cambiar el tamaño, tienen también la opción de cambiar dureza. Entonces, para que vayamos familiarizándonos. Y aparte de eso, para que ya vamos también familiarizándonos, el pincel no solo es pincel así, ¿no? También tiene opacidad en la parte superior y flujo. Y esto sí que es funcional, porque a veces no necesitamos aplicarlo tan fuertemente, un poco más suave. Entonces, el flujo y la opacidad, cuando hacemos limpiezas de piel y brillos y sombras, eso a veces lo suelo dejar así bien bajito para que yo pueda tener control sobre él y pueda pigmentar con varias pinceladas, uno, dos, tres, así varias, y que no me altere de un solo pincelada, sino que yo tenga la posibilidad de hacer pincelada sobre pincelada sobre pincelada y tener el control de el brillo o las sombras o la pigmentación de algunas partes. No he hecho nada, como está en una capa nueva, no le he hecho nada a la foto. Por eso siempre hagan capas nuevas para alterar o modificar una imagen y no alterar la capa que tenemos abajo. Y así podemos regresar a la original sin alteraciones. Por hoy se queda este ejercicio hasta ahí. Yo sé que nos quedan bastantes dudas. La tarea es, por favor, realicen las tareas, porque si no realizamos las tareas, no avanzamos, no tenemos muestras, no hay proceso. Entonces, el ejercicio que realicen hoy, realícenlo sobre la imagen que les envié o sobre una fotografía que ustedes realicen. ¿Qué van a realizar? Van a realizar recorte, duplicación del recorte y limpieza de piel. La de duplicación de recorte van a subirla en una sola foto donde ustedes van a recortar sean ojos, narices, bocas, dedos, uñas y que las multipliquen en una fotografía, como clonar pedazos, ¿ok? La forma en como ustedes lo hagan es libre. Como se dieron cuenta, hay varias formas. Pueden ser duplicando una capa, seleccionando un rectángulo, seleccionando una elipse. Por favor, apliquen todas estas herramientas que hemos visto. Abran, desplieguen las herramientas, aplíquenlas, porque si no las aplicamos no aprendemos. Y suban las tareas al grupo fotográfico. Limpien las imágenes, limpien los granitos y suban el antes y el después, ¿ok? Antes y después, tanto como la de duplicar capa con elipses y rectángulos y recortes, como la de limpieza de piel. Es decir, serán dos fotografías. Una donde apliquen herramientas de recorte y selección y otras donde apliquen herramientas de limpieza con parches y pinceles correctores puntuales. ¿Entendido esa parte? ¿Sí? Manita arriba si se entendió la tarea. Perfecto, muy bien. Listo, entonces